Bueno, pues viniendo del señor Escobar, que dice que los presupuestos son malos, pero que para él son estupendos, pues no deja de ser una muestra más de la contradicción en la que vive el señor Escobar y los 3 diputados de Izquierda Unida, que en la calle se muestran como personas muy de izquierda, de extrema izquierda, y en el Parlamento como el grupo que mejor sustenta al gobierno del señor Monago. Yo creo que el Partido Socialista ayer salió reforzado porque pudo explicar cuál es su alternativa a lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular, que se resume en la EPA de hoy. El paro sigue subiendo porque no hay una política para combatir el paro, para generar empleo, para reactivar la economía. Solo es una política de recortes que nos lleva cada vez a más paro y a más recortes en sanidad y educación, y nosotros presentamos ayer una alternativa. De lo más interesante del debate fue precisamente esa discusión o ese debate, valga la redundancia, entre usted y el señor Escobar, es decir, entre los dos representantes de la izquierda de Extremadura, que bueno, que parecía que tenían más cosas en contra que incluso de ustedes con el Partido Popular, ¿no? Sí, comparto su análisis porque, entre otras razones, el Partido Popular y Izquierda están muy cerca porque tienen una unión muy fuerte, y es el antisocialismo. Lo han demostrado a lo largo de estos 14 meses de legislatura, y ayer se pudo poner de manifiesto a lo largo de todo el debate. Es decir, Izquierda Unida está mucho más lejos del PSOE que lo que está del PP, pero eso es un problema que tiene Izquierda Unida y que tendrá que explicarle a sus electores. Nosotros nos acercamos a Izquierda Unida y Izquierda Unida cada vez se abraza más al Partido Popular. Esa es la desgracia de la izquierda de esta región. Señor Vicario, Andalucía tuvo en el primer año de aprobación de su estatuto 300 millones de euros de anticipo a la deuda histórica. Nosotros no hemos tenido hasta este momento nada, porque los 20 millones que dicen que vienen no vienen como anticipo a la deuda histórica en ninguno de los capítulos del presupuesto. Por tanto, hay que hacer un planteamiento serio de región al Gobierno de España después de aprobar nuestro estatuto y después de terminarse el plazo en el mes de julio pasado, para decirle que necesitamos, como otras comunidades autónomas, que cumplan con nosotros. Hemos puesto 2/3 solamente porque han pasado 2 años de 300 millones. Es decir, que nuestra enmienda no es ningún disparate, sino que está reflexionada. Si a Andalucía le dieron 300 millones de euros de adelanto, nosotros después de 2 años hemos pedido 200. No creo que sea ningún disparate, entre otras razones porque subir el IRPF a los que ganan más de 60.000 euros, los bonus para los directivos, que aquí también hay entidades financieras, 40 millones de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el SES y 43 millones de lo que se va a ahorrar la Junta de Extremadura porque la Unión Europea cofinancia hasta el 80% de los fondos FEDER, son propuestas muy realistas que sirven para incrementar los ingresos, aunque algunos se sientan resignados y no quieran buscar nuevas fórmulas de ingresos. Y hay que decir otra cosa, señor Vicario. Los 50 millones que hay de más en estos presupuestos del impuesto de las eléctricas son una enmienda de nuestro grupo en el mes de julio a la Ley de Medidas Fiscales del Gobierno. Por tanto, nosotros sí sabemos buscar en otras fuentes de financiación, impositivas o de otro tipo, para buscar más ingresos para esta región, porque esta región tiene un problema de ingresos.